Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Listos para nuestra clase del día de hoy? Muy bien. Bueno, chicos, dudas, consultas, ¿cómo van con sus itinerarios? ¿Van bien? ¿Van avanzando? Sí, Master. Yo sí. Muy bien, Suani. Ya está habilitada en la plataforma y en su itinerario también al final del módulo 3 la asignación de la semana. Eso también es en equipos. Tiene un valor de 15 puntos, entonces ya está disponible para que la intención de subirlas el día de hoy es que puedan ustedes poder cubrir, digamos, que podamos cubrir el contenido y que puedan proceder ya luego, una vez que ya vimos el contenido, pues hacer la tarea. Master, ¿y esa qué hora la subiríamos? Esa, su sílabo indica que está para el domingo también. Esa es para el Ah, domingo. ok. Siempre a las 7 de la noche, si no me equivoco. Ok, listo. Sí, está por ahí el mismo horario. Eh, Igual, creo que, bueno, hasta el momento nosotros no hemos tenido inconvenientes con la subida de las tareas. Están todas. Ya estoy casi finalizando. Y bueno, para el segundo parcial todavía falta la de este domingo. Entonces lo que voy a hacer, chicos, es que voy a subir un cuadro preliminar de primero y segundo parcial sin la nota de este domingo para que ustedes ya puedan ir como viendo sus acumulativos, ¿verdad? Y para que la otra semana ya solo quede para segundo parcial la nota de la asignación del domingo, ¿sí? ¿Y cuáles quedarían pendientes? Quedarían pendientes las dos asignaciones de la siguiente semana, que son las grandecitas, en el sentido como, les repito, en su sílabo indica que no realizamos exámenes, porque, pues más que todo, más allá de que ustedes puedan memorizar alguna, digamos, terminología, para mí es importante que puedan desarrollar su capacidad de análisis, eh, ¿verdad? Realizando los casos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. ¿Les parece igual que tomemos los minutos al final o quieren tomarlos en medio? Al final, Al final. Ah, ok, muy bien. Listo, entonces, a ver, eh, dudas, consultas con el contenido, chicos, han podido descargar las, las presentaciones, las han podido revisar. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta del contenido? todo bien de mi parte. Ok, bueno. Entonces, veo como que todo está claro. Vamos a comenzar. Entonces, el día de ayer estábamos viendo los principios fundamentales de la comunicación con un enfoque del sistema nervioso, como un sistema nervioso de la organización. Ya hablábamos sobre cuáles eran las implicaciones que teníamos que visualizar nosotros como estrategas de talento humano, ya que ese es como el objetivo, que ya podamos dejar de ser parte de organizaciones y departamentos que tienen un enfoque de, de la vieja escuela y nos incorporemos a esta parte más estratégica. Y hablábamos sobre la sensibilidad, ¿verdad? Hablábamos sobre temas de coordinación, la toma de decisiones y la salud organizacional. ¿Cuáles vienen siendo estos vasos sanguíneos, digamos, a estos modelos de comunicación interna? Eh, una estratega es necesario que pueda dominar los flujos de información que va a tener dentro de la organización y elegir los canales y el formato correcto para cada uno de esos flujos de comunicación. Entonces hay tres canales, hay tres modelos que vamos a ver el día de hoy.
El primer modelo de comunicación le llaman top-down, que es la descendente. Creo que la vimos hace unas 3-4 diapositivas y aquí la explicamos a detalle. Entonces, ¿cuál es el propósito y algunas características de este tipo de comunicación? Es alinear, ¿sí? Entonces, aquí transmitimos la estrategia, los objetivos, las políticas, cuáles son esas expectativas que como organización nosotros esperamos de nuestros colaboradores, ¿verdad? Y a este le llamamos como un flujo de liderazgo. En algunas organizaciones, dependiendo de las estructuras, hay algún departamento de operaciones que maneja temas de políticas. Por ejemplo, si todos los departamentos tienen políticas, entonces se canalizan a través del canal que tiene políticas organizacionales, digamos que así se puede llamar el correo electrónico, o que también existen, chicos, en la intranet un sitio que se habilita en las organizaciones en donde están todas las políticas de todos los departamentos y toda la organización. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber cuáles son las políticas de recursos humanos, por ejemplo, como colaborador que vengo ingresando. Entonces ahí yo entro y encuentro mi política de vacaciones, encuentro mi política de vestimenta, encuentro todas mis políticas todas las políticas de comunicación interna, por ejemplo. Y ahí una de las ventajas de la política es que está descrito todos mis procesos y mis procedimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hablamos de comunicación interna, cuando nosotros diseñamos, decimos qué canales disponibles tenemos, cómo funciona el proceso. Entonces, en uno de los lugares donde manejaba temas de comunicación interna entre los recursos humanos, teníamos la política que indicaba que para que cualquier área, porque era una organización muy grande, cualquier área pudiera enviar información y esta ser comunicada a nivel general para todos nuestros colaboradores, tenía que llegar 3 días antes. Porque había un proceso de recibir la información, revisar la información, si la información estaba clara, porque no es, chicos, un proceso de que yo recibo, por ejemplo, una actividad, digamos, que me mandan y yo como comunicación interna se la paso a mi oficial, senior o junior y se comunica. No, hay un proceso. Entonces yo en la política describo 3 días. Entonces, ¿qué pasaba? Habían áreas que decían, Arly, le mandé eso hoy, necesito que salga hoy. No, hay una programación, porque imagínense una organización de 5.000 colaboradores, donde hay muchos subsistemas. Entonces, no. La política indica que son 3 días, porque, por ejemplo, yo tengo que tener un margen para revisar, para hacer cambios si yo necesito devolver la información para que sea ajustada o hacerle algún ajuste, tal vez más mínimo. Pero adicional, yo tengo una programación. Por ejemplo, yo ya sé todo lo que voy a comunicar mañana y pasado. Probablemente tengo mi programación. Y puede que yo tenga algunos espacios disponibles, ¿sí? Entonces, esos espacios disponibles, dependiendo en la medida que va ingresando toda la información que se quiere comunicar, se van llenando esos espacios. Pero ¿qué pasaba? Había gente que mandaba algo hoy en la mañana y quería que hoy mismo se publicara. ¿Y qué pasaba? Si nosotros como Departamento de Recursos Humanos manejábamos ese flujo, era demasiada la información que se generaba. Entonces, ¿qué pasaba? Si ya usted mandaba 9 correos diarios, ya no tenían impacto porque la gente ya no los leía. ¿Entiende? Entonces, para generar esta política se armó toda una estructura de saber qué canales, qué comunicar. O sea, habían personas que mandaban una información que querían que fuera comunicada a través de correo electrónico para todos los colaboradores. Pero la información, según política, disculpen. Pero la información, según política, indicaba que tenía que hacerse a través del boletín informativo, por ejemplo, que teníamos nosotros que salía todas las semanas. Entonces, no les gustaba. No, es que ese boletín nadie lo lee, me decían a veces. Porque mis oficiales me decían, Arly, mira que estoy teniendo dificultades porque yo tengo programado esto, pero está llamando la gente de tal área que necesita que lo publiquemos por correo. No sé, la política dice que eso va por boletín. Entonces, es complicado, chicos, porque hay personas que evidentemente no comprenden qué es una política, ni
Entonces nosotros le decíamos, bueno, en su momento las políticas cuando se crean se socializan, ¿sí? Pero ¿cuál es una de las culturas hondureñas, digamos? Es el tema de decir, ahí está, no lo leo. ¿Y qué dice? ¿Qué era importante? Entonces, como no leemos los documentos, entonces muchas veces entramos en esa parte de desconocimiento. Sin embargo, la política era algo que a nosotros nos protegía, porque era un documento formal, porque se había socializado, porque había sido autorizada por toda la estructura organizacional, ¿verdad? Vicepresidencia, toda la junta directiva, cuando se revisaron políticas, todo eso se revisó y se autorizó. Entonces, ese tipo de temas, ¿por qué? Porque es el flujo que yo pueda tener cuando comunico es importante. Entonces, también, aparte de decir que cuando hay una modificación, por ejemplo, también una política, sí se comunica por parte del canal que teníamos definido solamente para comunicar temas de políticas y procesos y procedimientos, se comunicaba la modificación y se decía, se indicaba la modificación, el número de documento con la política, porque toda la política llevan las fechas de actualización en la esquina, y obviamente también se colocaba el link para que la persona pudiera ingresar de solo a la intranet a revisar las políticas. Y ahí entraba la política directo, pero también tenía acceso a ver todas las políticas del Departamento de Recursos Humanos. Entonces es una ventaja porque digamos que ahí peca de desconocimiento a aquel que realmente no está interesado en aprender, porque estaba a la disposición todo ese tema de políticas. Entonces es sumamente importante cuando nosotros manejamos esta información descendente, venía algo sobre el junta directiva o el presidente del banco, por ejemplo. Entonces se decía, bueno, vamos a hacer estos cambios, o vamos a hacer esto es lo que estamos esperando, o este es el nuevo proyecto general que tenemos, y se manejaba de manera descendente. Entonces ya se sabía que dependiendo, por ejemplo, el tipo de información, chicos, que teníamos que comunicar, se tomaba la decisión, se mandaba directamente al correo del presidente del banco, si se canalizaba a través de un correo oficial de recursos humanos, que era el que manejaba los temas más serios, digamos. Teníamos un correo que manejaba temas de cultura, ¿sí? Porque había una marca de cultura, entonces esa marca de cultura, esa marca del banco tenía pues obviamente su canal de comunicación. Entonces ahí es lo importante es entender que lo que les decía ayer y que lo platicamos, ¿verdad? Esto que nos hablaba Gisela sobre tener esa línea directa, pero imagínense en una organización que hay 5,000 colaboradores y yo quiero transmitir algo importante respecto a mi estrategia. Es importante entender cómo va a ser el flujo de liderazgo que yo quiero manejar para mis 5,000 colaboradores, porque ya se imaginan el gerente de país hablando colaborador por colaborador, no terminamos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, parte de este tipo de comunicación descendente implica esa parte de poder estar todos alineados, y nos da una oportunidad también de llegar a todas las áreas de la organización. ¿Cuáles son los canales más típicos? Las reuniones de todo el personal, que también las vimos ayer, en las que nosotros decimos, bueno, se va a comunicar que vamos a tener un nuevo mecánica para atención de clientes y eso va a revolucionar la industria, o vamos a manejar algo grande, ¿no? Entonces reunimos a todos los colaboradores en un espacio que realmente nos permita, o hacemos reuniones. Se sabe que va a haber una reunión para todo el personal, pero en ese caso, por ejemplo, era cuando éramos tantos, toda la gente que estaba en Tegucigalpa, hacíamos programación de reuniones y decíamos, bueno, a usted le toca a tal hora la reunión en tal sitio, y así vamos reuniendo todos los colaboradores, y los que obviamente estaban fuera del país o fuera de Tegucigalpa se reuníamos online con ellos, o dependiendo también, chicos, el tema, cuando es un tema de adquisición, que yo como una empresa grande estoy adquiriendo otra empresa también grande, lo que hicimos fue hacer esa conexión en vivo, con circuito cerrado, que todas las personas que estaban fuera se pudieran conectar, y pues que el presidente de toda la organización estuviera dando la noticia durante el evento, pero obviamente es un tema logístico,
a nivel de conectividad, ¿verdad? Porque era bastante grande y incluso eran en varios países también. Entonces es un reto, pero se utiliza ahora cuando nuestra organización es, digamos, por ejemplo, como nos decía, somos 180, pero de repente están en varios sitios y en nuestra oficina no tenemos un espacio, una sala de juntas donde puedan estar todos los colaboradores 180. Entonces ahí es donde decimos, bueno, vamos a hacer una reunión tal día y nos vamos a mover todos a un salón de hotel para poder comunicar esto, porque vamos a hacer un cambio de sistema, o vamos a hacer un cambio o vamos a hacer una adquisición. Ahí todo depende de qué tan estratégico y qué tanto impacto vaya a tener y qué va a ser necesario comunicar a todo el personal. Los boletines corporativos, como lo vimos el día de ayer, hay boletines realmente que antes sí existían, digamos, los físicos, pero cada vez más los boletines son evidentemente electrónicos y hay muchas plataformas que permiten manejar estos boletines corporativos de una manera muy creativa, chicos. ¿En qué sentido? Que sean tipo revista, ¿verdad? Que le aparezca, o sea, que llegue la notificación a su correo electrónico con una bonita imagen y que usted al cliquear le abra automáticamente en toda su pantalla una revista. Entonces usted está y hace incluso el sonido de la revista, usted va dando bien y dice, y ve, y dice, bueno, al gerente general de la empresa le hicieron una entrevista de Inca, muy bien. Y nos dimos cuenta que a nivel internacional los premiaron por esto. Y ahí vamos viendo todo lo que está sucediendo en la organización. Es como cuando usted igual compra una revista sobre un tema en específico, en el que se entera de todo. Exactamente de todo lo que está pasando en la organización. Cuando son las organizaciones muy grandes, de repente no nos estamos dando cuenta que están haciendo, si yo tengo subsistemas de 250 personas, no me entero qué está pasando. Entonces yo les decía que en los departamentos grandes, como los call centers, o como el tema de operaciones, también hacían muchas actividades, hacían microclimas, hacían actividades, celebraban cumpleaños, o iban a hacer siembras, hacían paseos, o ellos mismos realizaban estas mecánicas de comunicación horizontal en la que manejaban a alguien del mismo equipo, formaba sobre algún tema en específico que se había ido a formar, y cualquier tipo de actividad era bueno decir, vean lo que estamos haciendo. Entonces ya se publicaba en el boletín y decía, tal área de cobros realizó esta actividad con este objetivo por el microclima, lo que sea. Entonces ya las otras decían, mira lo que está haciendo cobros, qué interesante. Y nosotros, porque nosotros no hacemos nada de esto, deberíamos de. Entonces eso también, al ver que lo que estaban haciendo otras áreas, se ponían muy creativos y les permitía también, se abría una brecha de competir entre los equipos y realizaban actividades que ayudaran a sus microclimas o que fueran orientadas a voluntariado, o hacían decoraciones. Por ejemplo, era común que para ciertas fechas, como para 15 de septiembre, como para Navidad o Semana Santa, hacían decoraciones en las áreas. Entonces se publicaba también en el boletín, se hacían concursos y el área que ganaba, pues obviamente era la que se premiaba, pero se sacaban fotografías de todas las áreas y hay información que fuera relevante, digamos, y que fuera atractivo. Entonces, estos boletines también es importante saber qué día yo lo voy a mandar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros el boletín específicamente lo mandábamos los viernes cerca del final del día. Sí, o sea, 15 minutos antes de que el día comenzara. Entonces las personas podían llegar al final del día y revisar después de toda la semana, a ver qué era lo que había sucedido en toda la semana en la institución. Entonces también es importante entender qué días. El tema del intranet y los videos, como les digo, en la medida que las organizaciones son tan grandes, hay temas que sí es importante y esencial que lo tenga que comunicar directamente el CEO de la organización, y cuando no es posible hacer una reunión para todo el personal porque tenemos la logística, digamos, tecnológica, pues no está a nuestro favor, entonces se hace un video. Entonces nosotros también nos tocó que íbamos a la oficina del gerente general o del CEO de la organización y se le grababa un video sobre cuál era esa nueva noticia que se estaba dando a conocer a todo el personal,
y luego se socializaba en un momento, en un horario específico también estratégico para que la mayoría de los colaboradores lo pudieran ver. Y ya nosotros sabíamos como que la gente empezaba, ay, vieron, por ejemplo, una buena hora también era antes del almuerzo, algunos días. Entonces ya en el almuerzo la gente comentaba como, vieron el video de la adquisición, que informar, sí, que no sé. Entonces, ahí en el video le permitía al gerente o al CEO, digamos, al presidente de la institución, dar todos los detalles que quiera dar sobre el tema. ¿Cuáles son los desafíos y asimismo las soluciones de este tipo de modelo? Que evidentemente en algún punto puede ser unidireccional. Si es una organización muy grande, es manejar preguntas y respuestas en una población muy grande es más complicado. Entonces, generalmente sea que es el video o que yo doy o que yo mando un boletín, es yo te estoy diciendo, por eso le hablamos unidireccional, ¿no? Y si no hay un experto que filtre la información, puede generar falta de comprensión. Miren, y esto es interesante, y esto parece que no, esto de falta de comprensión, Arlene, pero ¿cómo va a generar falta de comprensión? Miren, las áreas que eran las expertas en lo que iba a comunicar, para ellas estaba perfecta la información, ¿no? Y entonces la mandaban, y cuando la leíamos, si alguno de los oficiales tenía alguna, me decía, ¿puedes leer esto? Y yo decía, ok, sí, pásame, vamos a revisarlo. Y me pregunta, ¿comprendes o no comprendes? Y decía, es que no está clara la información, está como ahí, pero no está colocado de una manera correcta. Entonces, en algunos puntos y dependiendo, chicos, nosotros hacíamos las correcciones. El tema es que luego se nos complicó por el volumen de información y también el equipo que teníamos para el área de comunicación interna, que no eran muchos, ¿verdad? Y no podía poner a la gente de clima, a la gente de cultura a hacer temas de comunicación, evidentemente. Esta parte de nosotros hacer las modificaciones. Entonces, se tenía que devolver al área con los comentarios. Pero luego el área no entendía. Y bueno, era ir y venir, porque según ellos la información estaba clara, pero si la gente la leía, pues definitivamente no se comprendía al 100%. Entonces, este tema de yo soy experta en un área y yo tengo toda la información en mi cabeza, entonces yo redacto algo para ustedes y yo digo, para mí está claro, pero ustedes dicen, no estoy entendiendo. Es parte importante cuando nosotros estamos comunicando y que yo les digo, chicos, si tienen consultas, chicos, algo que no están comprendiendo, es porque yo necesito la retroalimentación, de que ustedes digan, sí, se está comprendiendo, o de repente algo que no me está quedando claro. Entonces, este es el desafío, ¿saben? Que cuando yo mando una información vaya suficientemente clara para que todos los niveles de la organización puedan comprenderlo, ¿sí? ¿Y cuál es la solución? Obviamente, combinar con sesiones de preguntas y respuestas. Y ahí, esto nos permite asegurar la claridad del mensaje. ¿Qué pasa? Entonces, dentro de mis boletines, yo puedo habilitar, como son electrónicos, yo puedo habilitar una sección que me permite interactividad donde yo diga, si quieres leer sobre algún tema en específico, puedes leer acá. Puedes cliquear acá. Entonces, al cliquear ahí, yo puedo escribir, me gustaría que publiquen algo sobre la importancia de las pausas activas dentro de la organización. Entonces, ahí yo decía, ¿quién es el encargado de bienestar o así que pueda redactar esto? Hay algunas cosas que como nosotros comunicación interna teníamos la iniciativa de decir, ok, este artículo lo vamos a escribir nosotros, ¿verdad? Entonces, porque la gente estaba interesada y nos permitía saber en qué estaba interesada la gente y que quería también adicional más allá de la información, qué más podía ser útil, ¿no? Entonces se puede habilitar esto cuando tenemos boletines y en algunos tipos de reuniones y dependiendo del tiempo, el tema, podemos habilitar ahora un QR que ponemos en la pantalla para que la gente pueda hacer las preguntas desde su celular y alguien está, dependiendo de la cantidad de colaboradores, tenemos un equipo de personas que están filtrando las preguntas y vamos viendo cuáles son repetidas. Ahora con la inteligencia es fenomenal, chicos, la inteligencia artificial, porque se puede manejar todo con la inteligencia y va filtrando las preguntas repetidas, las quita y solo deja las preguntas que no están repetidas
y rápidamente podemos tener el flujo de preguntas. Y ya luego nosotros, de recursos humanos, evidentemente, del área de comunicación, le pasamos esa información al CEO. Y así nos permitimos que le lleguen las mejores preguntas al CEO también y que no vayan preguntas repetidas, porque recuerdo hace muchos años que cuál era esa la mecánica. Escriban la pregunta y se la pasan en un papelito. No sé si recuerdan. Van pasando los papelitos. Y el tema, chicos, en algún punto me tocó esta mecánica muy a la antigua, era que llegaba el papelito y la letra no se entendía. Entonces era... Y yo les decía, esto no puede ser porque realmente usted está en una conferencia con todos los colaboradores y le llega una pregunta que usted no le entiende la letra. Es un reto. Entonces ahora hay muchas soluciones en las que nosotros saber que vamos a tener una reunión sobre un tema específico con el CEO y podemos habilitar un espacio también, chicos, desde antes. Si ustedes tienen dudas o consultas que les gustaría realizarle al gerente general respecto a este tema, pueden ir realizándolas a este link. Entonces la gente se mete, hace las preguntas y de igual forma nosotros, la misma mecánica, se recopilan todas las preguntas, se filtran las repetidas y se sacan las de mayor impacto para mandarlas. Ahora, recuerden que el tiempo del CEO es carísimo, es el tiempo más caro de la organización. Entonces, ¿cuánto tiempo se habilitan? 15 minutos. Si son 3.000 colaboradores que hacen 100 preguntas, tenemos que saber que hay 15 minutos. ¿Cuáles son las preguntas de mayor impacto? Y ese es el trabajo de la parte de comunicación, decir, ok, tenemos 15 minutos, 3 preguntas, las mejores. Y eso va a ser, digamos. Entonces, dependiendo de la población, hay que considerar el tipo de mecánica que vamos a manejar para el tema de preguntas. Y podemos también nosotros, chicos, poder, luego de la reunión con todo el personal, generar nosotros las respuestas que no se pudieron contestar en la reunión en vivo y creamos un sitio en la intranet en donde tenemos todas sus preguntas fueron contestadas en este sitio. Boom, mandamos el correo o mandamos el link en el boletín, la persona ingresa y ahí pueden ver cuáles son las preguntas que todo el mundo hizo. Obviamente no van con nombre, pero cuáles son las preguntas que se realizaron y ahí están las respuestas. Hoy por hoy, con toda la tecnología que tenemos, digamos, no hay excusas para no poder tener esa cercanía. Ahora, sí se requiere tiempo, sí se requiere tener un personal, porque no sé, como ustedes me decían, en los que han ido platicándonos durante la clase, ¿cuánto es el equipo que tenemos? Pues dependiendo. Pero imagínense que nosotros éramos un subsistema más grande, que era una subgerencia, digamos, donde estaban temas de clima, comunicación y comunicación corporativa. Éramos 3, dentro de un subsistema éramos 3 mini subsistemas. Y adicional, el volumen era para todo un grupo, entonces era mucho colaborador y al final habíamos personas que estábamos haciendo varias en los 3 subsistemas, por ejemplo. Pero para comunicación teníamos 2 personas y esas 2 personas tenían que grabar videos, editar videos, hacer artes, comunicar no solamente un boletín, sino que una infinidad. Teníamos un programa también que se hacía temas de televisión, entonces también eso. Para 2 personas, digamos, es un volumen de trabajo bastante alto. Entonces también es entender que esta cercanía y esta personalización también va a depender mucho de cuánto es el equipo del que yo dispongo, chicos, para realizar estas actividades. Y que, por supuesto, como lo hemos visto, nos vamos a auxiliar de la tecnología. Sin embargo, hay cosas que, pues sí, requieren un tiempo de análisis, de creatividad también, decir cómo voy a comunicar esto, de qué forma, ¿sí? O de qué forma puede ser más factible, no solamente porque, ¿cuál es una de las cosas que sucede en estos temas? Que es factible para mí, y digo, pues que para mí lo más fácil es esto, pero no es factible para el que está recibiendo la información. Entonces tenemos que buscar una doble factibilidad en el flujo de la información, que sea fácil para el que la está realizando, en el sentido de que no nos vamos a complicar la vida si solo somos 2 personas para comunicar a todo el mundo, y que las personas tampoco se les complique la vida cuando les llegue la información y sea de fácil procesamiento. ¿Sí?
porque recuerden, como dice el final de la solución, es asegurar la claridad del mensaje. Continuando en el siguiente modelo, este modelo es el de ascendente, un modelo de ascendente. Entonces, ¿cuál es el propósito y las características? Es motivar y obtener retroalimentación. Entonces, aquí es donde yo me permito captar ideas, preocupaciones, y de alguna manera yo tomo el pulso de la organización, y es vital para el proceso de innovación, porque esto a mí me va a decir, cuando yo tomo el pulso, cómo está la organización, qué ideas hay sobre ciertos temas, o qué preocupaciones hay respecto a estos cambios que estamos realizando. Entonces, ¿cuáles son estos canales más típicos que utilizamos? Y si ustedes conocen otros, pues con gusto me lo platican. Las encuestas de clima, ¿verdad? En algunos lados le llaman también las encuestas de tomar el pulso. Los programas de ideas, las reuniones 1 a 1 y los buzones de sugerencia digitales. Respecto al tema de los programas de ideas, chicos, muchas veces en las organizaciones no utilizan la creatividad de los colaboradores simplemente porque no quieren. Imagínense que, por ejemplo, en algunos lugares donde yo he prestado servicios, había que hacer, queríamos crear una figura para una figura animada, digamos, o una mascota para el tema de ética, por ejemplo, o algo que fuera representativo con el tema ético y que fuera ese pichinguito, digamos, ese anime o esa figura animada que fuera el representante y el que le hablara a los colaboradores. Entonces, ¿qué hacemos con este programa de ideas? Decimos, esta es la idea que nosotros queremos desarrollar. Queremos un representante que sea el que va a hablar todos los temas de ética de la organización, o va a ser la mascota que va a representar la organización, y queremos que usted puede ser un animal, puede ser una cosa, puede ser lo que usted quiera. Entonces ponemos a los colaboradores en este programa de ideas a que ellos creen, y todo el mundo puede participar, ¿verdad? Entonces pueden participar y nosotros obviamente ponemos las restricciones o los parámetros que más que todo nos permiten que la gente esté alineada, si los queremos impresos, si los queremos que sean digitales, o si queremos dejar esos criterios abiertos. Entonces la gente empezaba como a hacer los dibujos, por ejemplo, de estas mascotas, y los enviaba. Entonces ponemos una fecha y los envía, y de ahí se revisan todos, se publican los 10 mejores, y después de esos 10 mejores empezamos a poner a toda la organización que vote, ¿sí? Y obviamente de los 3 más votados, de los 10 que presentamos, se suben a junta directiva, digamos, y se selecciona el que más está alineado con la parte estratégica de la organización, ¿no? Con su misión, visión, los objetivos. Y entonces ahí tenemos un programa espectacular de ideas, y luego se premia a los primeros 3 lugares, por ejemplo, ¿verdad? Esos 3 lugares que ya lograron subir a ser vistos por junta directiva se pueden premiar. Entonces, esto motiva al colaborador, lo hace sentir parte también, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de programas de ideas, en las reuniones 1 a 1, lo importante aquí es que como, digamos, líderes, nosotros podamos crear dentro de nuestros subsistemas ambientes seguros, en el que el colaborador puede sentarse a decirme a mí, mira, estoy incómoda o incómodo por esta situación. Y esta capacidad, como les decía la semana pasada, creo, de expresarme de una manera respetuosa, aunque yo esté inconforme y molesto. Esta capacidad se puede realizar sin ningún inconveniente. Entonces, yo agendo una reunión con mi jefe y le digo, mira, ¿qué día será que nos podemos reunir? Y ahí pues aprovechamos para generar esta conversación, ¿no? Y los buzones de sugerencias digitales, que son los que ahora se usan, chicos. Yo realmente ya no he vuelto a ver boletines físicos en las organizaciones, ya la parte digital es lo que está primando. Y también porque con estos buzones de sugerencias digitales, imagínense cuando ustedes los tenían en físico, generalmente se pasaban. Yo estuve en una organización donde los tenían como eran de madera o de metal. Ya luego tuve en una organización donde eran transparentes de acrílico, pegados en la pared, eran acrílicos, para que las personas pudieran, los encargados pudieran ver que estaba lleno para ir
con la llave a sacarlos, ¿verdad? Ahora, con la ventaja de los buzones de sugerencias digitales que tenemos para este modelo de comunicación, es que el buzón me avisa. Si yo soy la encargada, por ejemplo, me avisa, o le avisa a mi oficial senior o a mi oficial junior que llega una sugerencia. Si el volumen es grande de sugerencias, les digo, si la organización es muy grande, las recopila, las analiza, las consolida y ya me brinda las consolidadas. Entonces tenemos muchas opciones digitales para el manejo de ese tipo de buzones de sugerencias. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que estamos teniendo? Los colaboradores pueden temer hablar con honestidad. Entonces, una de las características que hablábamos también es que en los buzones de sugerencias, por ejemplo, físicos, una de las ventajas es que las personas podían mandar un escrito anónimo. Y los buzones estaban ahí todo el tiempo, entonces podían llegar muy temprano en la mañana o al final del día y que nadie pues viera que lo colocaban, ¿verdad? Y teníamos colocados en muchos lugares en la organización, ¿verdad? No solamente, digamos, en la cafetería donde usted lo colocara y todo el mundo mirara que colocó un buzón de sugerencias. Ahora, con el tema de las sugerencias digitales, pues hay opciones en las que el mismo buzón permite a la persona al cliquear, entrar bajo una, digamos, es como que usted entra desde una computadora, pero lo redirige a un sitio donde es como neutral y desde ahí se hace la sugerencia. Entonces no amarra datos del colaborador. Sin embargo, aquellas personas que saben de tecnología, sí, que recopila el IP, que recopila aquí, que recopila allá. Entonces, por ejemplo, nosotros que recomendábamos en un punto que el colaborador lo hiciera de otra computadora que no fuera a la oficina. Pero también decían estos temas, ¿no? Entonces, luego lo que hicimos, se habilitaron computadoras en el centro, digamos, había un lugar donde se daban capacitaciones y se tenían computadoras habilitadas para cuando se hacían formaciones, que el colaborador necesitara computadoras, ¿no? Entonces esas computadoras estaban ahí y las personas podían llegar a reunirse o llegar ahí y ahí estaba el sitio donde se podía hacerla. Y eso también era un punto neutro. Eso fue lo que logramos hacer, porque aún así la gente que es muy desconfiada siempre está con el tema de la confidencialidad, pero se puede manejar también. Entonces, y lo que queremos es pues que realmente, chicos, la honestidad. Porque si usted está inconforme por una situación, si la situación es real, ¿verdad? Porque ¿qué pasa, chicos? También han sucedido o sucedieran cosas que un colaborador decía, es que mi jefe me faltó al respeto a través de esta forma, no me gritó o algo. Y realmente que se investigaba en qué aspecto. No, obviamente no es que le íbamos a preguntar al jefe, ¿usted le gritó? Porque evidentemente pues puede decir que no. Pero sí se buscaba la situación, si habían habido testigos, se revisaban cámaras de seguridad, por ejemplo, o si en las oficinas, cercanas a las oficinas, habían maneras de ver si el colaborador había entrado a la oficina de la persona, si había habido se buscaba, se investigaba, no había muchas maneras de investigar en aquel momento y muchas veces también no era real, entonces pero con el afán de decir, yo voy a ir a colocar una denuncia anónima, entonces era definitivamente buscarle un problema al líder, pero existe de todo. Claro, los casos son pocos, pero existen. Entonces también es importante cuando creamos estos tipos de buzones éticos, por ejemplo, sobre todo, que nos permitamos tener maneras de filtrarlos, ¿verdad? Y manejar. Y miren, les van a llegar cosas muy útiles también, y también temas que les van a retar su capacidad de liderar, porque son algunos temas bastante complejos. Ahora, ¿cuál es la solución? Evidentemente garantizar el anonimato, y ahí podemos ser tan creativos como querramos, y cada vez más hay sitios y hay maneras. Ahí sí nos apoyamos totalmente en la gente de IT, que nos van a permitir buscar soluciones digitales para brindar ese anonimato al colaborador. Y lo más importante es
entender que vamos a actuar sobre esa retroalimentación que nos brindaron. Y ahí es donde está el reto, porque tener esos procedimientos de qué vamos a hacer con este tipo de retroalimentación que recibimos, ¿verdad? Tener un canal también en el boletín donde podemos les ponemos nombres creativos, ¿no? Un lugar, un espacio donde tu retroalimentación, que le ponemos un nombre y abajo, donde tu retroalimentación o donde tus ideas son tomadas en cuenta. Esta semana recibimos ideas sobre esto, por ejemplo. Entonces, yo creo que les comentaba que en algún punto habíamos hecho algunos programas de bienestar con ajedrez, y fue gracias a una sugerencia en el aspecto que decían sí, que acá solamente hacen actividades físicas como yoga, como zumba, y había otra que estaba de moda en aquel tiempo, que era muy, muy fuerte, pero era así como también como de movimiento físico, ¿no? Que se había habilitado en diferentes días. Y no tienen nada para personas que nuestro enfoque es más el desarrollo intelectual y eso. Entonces de ahí fue que salieron estas clases, por ejemplo, de ajedrez, y comunicamos como hemos recibido una interesante recomendación, una sugerencia respecto a que sí es importante mover nuestro cuerpo porque nos ayuda a esto y a esto, pero también es importante poder manejar la agilidad mental, porque ustedes saben que también el ajedrez ayuda mucho al tema de prevención de Alzheimer, lo recomiendan, ¿no? Entonces hemos considerado y les estaremos trayendo noticias. Entonces obviamente de luego se avisaba, pues se tenía que hacer, crear un programa de ajedrez, cómo se iba a financiar, entonces había presupuesto, cómo lo íbamos a dividir, en qué áreas se le iba a manejar responsabilidad social, si lo iba a manejar recursos humanos, quién dentro de recursos humanos lo iba a manejar, si clima, si cultura, si quién, y luego ver temas de presupuesto y toda la logística, mandar a comprar todo lo que se tenía que mandar a comprar, contactar a varios maestros, acordar una hora que fuera apropiada para el maestro y apropiada para el colaborador, o sea, decir, tenemos clases de ajedrez, chicos, es súper lindo, pero toda la logística que se requiere es, entonces ese actuar, porque también si no actuamos sobre esa retroalimentación que nos brindan, entonces pues las personas dicen, pues ya no nos interesa mucho, ¿sí? Estar brindando la retroalimentación porque no se considera. Y el final, que es el horizontal, que llamamos este modelo de comunicación, el lateral, ahí, ¿qué es lo importante o qué es el propósito que queremos conseguir? Es poder generar confianza y colaboración. Entonces, coordinar entre los pares y equipos, resolver problemas y ejecutar procesos. Entonces ahí es donde yo les decía que armábamos, cuando hablábamos sobre los canales, las reuniones de equipo, ¿verdad? Plataformas de colaboración, comunidades de práctica. Entonces, es decir, yo tengo, vamos a hacer este proyecto y vamos a dividir en equipos todos los seniors, vamos a buscar un senior de IT, un senior de operaciones, un senior de recursos humanos, un senior de responsabilidad social, ¿entienden? Y vamos y creamos este equipo para poder generar estos espacios de colaboración. Hay estas plataformas como Slack y Teams, tienen muchas opciones que nos permiten crear esos espacios de colaboración también, y las comunidades de práctica en las que, por ejemplo, dependiendo la organización, podemos crear espacios en donde los colaboradores, saben que también se utiliza acá cuando hay algún colaborador que tiene, como creo que también se los mencioné, alguna expertise en algún punto y tiene el interés de poder compartir, entonces se puede crear esos espacios de colaboración también como comunidades para practicar un tema. Por ejemplo, si yo sé que en mi equipo yo tengo 15 personas a cargo y tengo 2 personas que son muy buenas en temas de Excel y tengo un segmento que es nivel más bajito, entonces yo puedo colocarlos a ellos que hagan reuniones de equipo y a comunidades de práctica para que todos se puedan estandarizar en un nivel, tal vez no vayan a llegar al nivel experto, pero si digamos yo tengo personas que están casi cerca del nivel experto y luego tengo colaboradores que están aquí y otros acá,
puedo ir subiéndolos todos a que me quede, a reducir la brecha entre los colaboradores que más saben y los que menos saben, y que la brecha se nivele un poco más y nos permite tener este proceso de resolver problemas y ejecutar todo en conjunto. También es cuando nosotros tenemos un reto, por ejemplo, dentro del equipo, ya sea con temas de clima, ya sea con algún proceso que estamos viendo que, por ejemplo, nos está tomando demasiado tiempo. Entonces podemos hacer estas reuniones de equipo para resolver este problema o esta situación. Y les podemos poner un nombre. Vamos a hacer una reunión sobre, le ponemos el nombre tal, y ya sabemos que es enfocada para resolver temas del equipo, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos y las soluciones? Pues evidentemente el desafío son los hilos departamentales, esos bloqueos que bloquean es el flujo, porque evidentemente sabemos que tenemos, incluso en un departamento de recursos humanos en el que somos 170 personas, por ejemplo, que decimos, es un solo departamento de recursos humanos, pero sí, somos 170 personas. Y aún así tenemos subsistemas, entonces es como identificar, hay unos que son más grandes, unos más pequeños. Entonces, ese tema de los hilos puede bloquear ese tipo de horizontalidad, pero ¿cuál es la solución? Diseñar proyectos, los cross-funcionales que le llamamos, que fomentan esta cultura de red, que son los que les estaba comentando. Entonces decimos, vamos a manejar este tema y todos los recursos humanos tienen que estar involucrados, pero entonces no vamos a estar los 170. Entonces vamos a mandar uno de administración, uno de clima y cultura, vamos a mandar uno de formación y desarrollo, uno de compensación, uno de relaciones laborales, uno de reclutamiento, ¿sí? Y de esa manera creamos entonces estos proyectos que fomentan esa cultura de red, ¿verdad? Y eso mismo lo podemos extrapolar a toda la organización, ¿sí? ¿Dudas, consultas con estos modelos, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Levántenme la manito. ¿Todo bien? Ahí están las manitos. Es que me salí para poder verlas. Está fácil, ¿no? Este tema es digamos que es como bastante sencillo. Es sencillo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, el nuevo ecosistema, la comunicación en entornos híbridos. El modelo híbrido no es solo una ubicación, digamos, física, sino que es un nuevo paradigma a nivel de comunicación. El arte de poder recolectar información aquí es esencial. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se tienen? La equidad de experiencia. Evitar que los colaboradores remotos sean ciudadanos de segunda clase. ¿Qué pasa con estos temas híbridos que tenemos? Después de pandemia, sobre todo a nivel local en Honduras, se empezaron a manejar estos entornos híbridos, donde tenemos colaboradores que trabajan desde casa y otros presencial, o esquemas híbridos donde yo trabajo 3 días a la semana en casa y 2 presenciales, o viceversa, o turno. Esta semana 3 días en casa, la otra semana 2 días en casa y 3 presenciales, y así voy turnando. Ese esquema va a depender de la organización, va a depender de los jefes, porque miren, chicos, hay un montón de jefes que todavía creen que tener al colaborador ahí sentado, verlo sentado, es que esté trabajando, ¿no? Y tienen esa creencia que si el colaborador está en su casa, pues evidentemente no está laborando, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esos entornos híbridos, nosotros como talento humano tenemos que tener la claridad de manejar esta equidad entre los colaboradores. Que no se nos olvide, porque en una ocasión pasó que había una actividad y no se consideró a los colaboradores que estaban híbridos ese día en teletrabajo. Y digo, no se compraron. No se compró. No, dice alguien, es que ¿cómo se les iba a mandar a dejar en casa? Y yo les digo, no le íbamos a mandar a dejar a los que estuvieran en casa, pero si el colaborador
quería venir a traer su obsequio, podía bien venir, o se guardaba para que lo recibieran el siguiente lunes, que ellos cuando les tocara venir presencial, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de consideraciones tenemos que estar claros. También cuando hacemos, por ejemplo, que vamos a dar un cupcake por el mes de prevención contra el cáncer de mama, por ejemplo, digamos que es una actividad. Entonces, tenemos que considerar a todos los colaboradores, los que están presenciales y los que no, y desde el día anterior, por ejemplo, se les notifica a los colaboradores que pueden llegar, que se van a dejar sus cupcakes con sus jefes. Entonces decimos, en mi departamento somos 20, pero hoy solo hay 10 y los otros 10 están en casa, ¿ok? Entonces, decir, bueno, le vamos a dejar los 20 cupcakes al jefe. El jefe va a tomar la decisión cómo los va a manejar a los que están en casa, ¿sí? Entonces, o se avisa con tiempo para que más bien ese día que vamos a tener la actividad, pues los colaboradores lleguen. Pero ¿qué es lo que queremos evitar? ¿Qué es lo que les quiero decir que a nosotros nos pasó? Que el colaborador empiece a ver en los estados de todos sus compañeros como, ay, qué lindo, nos dieron un pastelito, acá, y empiezan a preguntar, ¿y nosotros? ¿Y a nosotros por qué no nos mandaron nada? ¿Y mi cupcake? No, su cupcake lo tiene su jefe en su oficina. Ahí coordine con ellos. ¿Se entienden? Es como, tenemos que tener cuidado de tener esta equidad cuando tenemos estos ecosistemas híbridos. Otro aspecto es la sobrecarga digital. La fatiga de Zoom o la fatiga de Teams, porque generalmente, bueno, donde yo trabajo usamos Teams, existe. Y ahí es donde yo quiero escucharlos a ustedes. Por ejemplo, en pandemia, que se levantaban desde temprano a sentarse en sus computadoras y estaban todo el día en reuniones, de un lado hacia otro. ¿Cómo ven ustedes, bueno, si han vivido el tema de la sobrecarga, digital, digamos, y cómo lo manejaban ustedes, por ejemplo, en pandemia? Quiero escucharlos. ¿Máster en referencia a la tecnología o de otro tipo de experiencia? No, a nivel de tecnología, cuando estábamos, por ejemplo, yo le digo pandemia porque en pandemia fue el tiempo que más estábamos nosotros con temas digitales, ¿verdad? Pero si hoy por hoy ustedes están con un modelo híbrido en el que trabajan y están todo el día en la computadora o en reuniones por Zoom, ¿cómo si han tenido esa experiencia, esa fatiga, por ejemplo? O en el caso de ustedes siempre ha sido presencial, no han tenido ese tema de esa fatiga digital, digamos, que le llamamos. No, también, bueno, en la experiencia, como nadie estaba ahí como que pendiente que iba a pasar una pandemia, en nuestra institución se activaron todo lo que fueron las plataformas en relación al tema de sanidad, todo lo que son Fuerzas Armadas Centroamericanas, información, intercambio, teníamos que mandar vía todos los días, los correos, por ejemplo, de nuestro personal, los reportes a nivel mundial, todo era vía digital y había mucho Zoom, y en mi experiencia propia me acuerdo de que activaron lo que era las clases para los niños y yo pasaba desde las 5 de la mañana en mi unidad y salía a las 9 de la noche, de lunes a domingo. Y una vez pedí permiso para llevar a mis hijos el día domingo y yo la cabeza se me trabó toda, yo ni hallaba cómo subir la información, me bloqueé completamente, hasta también estuve a cargo del campo de Parada Marte, en fatiga emocional también, me bloqueé que hasta choqué, o sea, era una cuestión tan estresante que se me fue la mente por unos segundos que tuve que chocar, pero sí fue en relación, nadie estaba preparado en lo que es la tecnología, ¿verdad? Lo que son las plataformas, y se aprendió, y actualmente, vaya, yo estaba sacando mi maestría
presencial en Nicaragua. Tuvimos que esperar un tiempo para que activaran las últimas clases digitales. Ahora por hoy estamos recibiendo clases en línea porque antes no se podía. Antes teníamos que estar presencial, vaya, diplomados en la UDH, y yo sacaba viernes y sábados. Ahora lo podemos sacar por Zoom, y o sea, sí ha venido a modernizar. Más bien yo creo que se abrió mucho espacio mental en relación a este tema de la tecnología, porque ahora todo dice Zoom. Ahora miramos los teletrabajos para el personal que trabaja con el gobierno, pero mientras nosotros sí estamos presencial siempre. Sí, Fue bastante amplio. sí, es que miren, sí, claro que ha traído muchos beneficios, pero también es que se crea esa fatiga. Se crea esa fatiga y como yo lo mencionó Jenny, o sea, llega un punto. Recuerden algo, chicos, antes nosotros estamos en la oficina físicamente, en nuestra computadora, realizando algún cuadro, alguna actividad, y decían, hay que hacer una reunión. ¿Y qué hacíamos? Nos parábamos, agarrábamos nuestra agenda y nos movíamos a la sala de reuniones. Caminábamos, por lo menos. Sí, caminábamos un poco a la sala de reuniones. Generalmente en las oficinas también es muy raro que los baños queden como muy cerca. Entonces hay que caminar al baño. En el camino nos encontramos a alguien. Platicamos sobre... Te mandé... Entonces, hay un montón de temas que, por ejemplo, a mí en temas de pandemia me pasó que yo me sentaba temprano en la oficina. Yo tenía mi rutina de mañana que digamos que la manejé igual, temprano, el ejercicio, todo, sentarme. Y recuerdo una vez que todo el día, y yo estaba fatigada, mis ojos realmente ya no daban, o sea, realmente ya me ardían, ya. Entonces, y también esa tendencia que algunos líderes tenían o algunos equipos sobre trabajar como a deshoras, digamos. Entonces, no sé si a ustedes les pasaba que eran las 9 de la noche y los llamaban que había que conectarse, por ejemplo. Y tal vez usted había tenido ya su jornada, tenía ya sus ojos cansados, y que llega un punto en el que donde realmente este tema de la fatiga, pues sí es real. Y hay que entender y, por ejemplo, manejar comunicaciones también donde se le dice al colaborador el tema de las pausas activas. Por ejemplo, no sé si ustedes manejan tema de pausas activas en sus oficinas, pero la pausa activa usted la puede hacer dentro de la oficina o en su casa. Cada tanto puede recomendar utilizar metodología Pomodoro, por ejemplo, que son 25 minutos de trabajo, 5 de descanso, se separa, hace un estiramiento para mover el cuerpo, ¿sí? Entonces, manejar cuando estamos viendo estos temas híbridos y tenemos un programa de bienestar dentro de la organización, no solo manejarlo para los colaboradores presenciales, sino que también incluir a los que están virtual y entender que también tiene sus retos de estar todo el día, digamos, bajo esos esquemas, y que es importante considerar cómo vamos a poder apoyarles a que puedan tener a que no se fatiguen, por ejemplo. Entonces también, porque había otros equipos en donde a mí me decían la queja, no, es que ¿sabe qué es lo que pasa, Arlene? Es que, mire, mi jefe quiere que estemos, por ejemplo, digamos, que nosotros somos un equipo. Y entonces, en este equipo estamos trabajando virtual, pero necesito que todos tengan la cámara encendida y estarlos viendo todos, digamos. Entonces, era un tema de sentir como que el jefe nos estaba viendo ahí, y era no sentir eso de que yo podía estar en la tranquilidad de mi casa generando, sino conectado a través de Teams, por ejemplo, que es como un Zoom igual, pero todo el día. Entonces, también es un tema complejo. Entonces, también ahí hay otra formación, otra educación que hay que darles a los líderes de los diferentes equipos, y también tener esa perspectiva, que si yo voy a habilitar entornos híbridos, ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Porque todo tiene sus ventajas y todo tiene también sus desventajas. Entonces tengo que saber cuáles son esas desventajas para poder gestionarlas y nivelarlas, equilibrarlas, ¿verdad?
evitar esta sobrecarga digital y cuál es esa pérdida y evitar también el desafío o el otro desafío clave que tenemos es la pérdida de comunicación informal. Entonces desaparecen las conversaciones que les decía de cafetería, donde se construye gran parte de la confianza. Eso de que voy al baño y me encuentro un compañero, pues puedo platicar, ¿no? O sea, todo esto, esos espacios de almuerzo también, por ejemplo. Porque miren, era divertido en pandemia, porque en todas las casas, porque cuando usted va a su trabajo, usted lleva su comida, o la compra, o usted la manda a comprar a una X hora, ¿no? Pero en las casas era divertido, porque, pues, ¿qué creen? Ahí estaba usted laborando, y quién era el encargado de la comida, digamos, ahí había que ver quién era el encargado de la comida, por ejemplo. Entonces, si era, no, ya es hora de almorzar, entonces decía alguien, no, pero es que en mi casa no está el almuerzo, nosotros vamos a comer hasta más tarde. Y entonces, ¿no hay qué? Y entonces, ajustar la hora del almuerzo también, ¿sí? Porque en ese aspecto, algunas casas empezaron a comer más tarde, a las 2 de la tarde, almorzar. Ya no comían a las 12. Hasta ajustar ya no había también esos espacios en los que los colaboradores podían platicar, podían conversar y donde se podía generar esa gran parte de la confianza que se requiere en los equipos, ¿verdad? Entonces es importante considerar todos estos aspectos. Entonces siempre tener algún tipo de actividades en que, por ejemplo, nos reuníamos por Zoom, pero al final tal vez un viernes, un rato, pero era para platicar, por ejemplo. No era para ver temas de oficina. Entonces, ¿y cómo han estado? ¿Y cuáles han sido los retos ahí? No, que yo con el internet, todo esto y lo otro, pero platicar, ¿no? Mucho tema más de platicar para bajar un poco esa tensión y crear esos espacios en reemplazo a esos almuerzos, ¿sí? Y que cada quien pueda tener un postrecito, por ejemplo, también era como cada quien tenga un postre o algo, su postre favorito o algo, o alguna fruta. Entonces, no, yo traje fresas con crema, y entonces vieran, es que a mí este postre me gusta por esto y por lo otro, y pues ahorita, y hacer esas charlas informales para no perder esos espacios, ¿sí? En los nuevos ecosistemas, chicos, la comunicación en entornos híbridos, ¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar? Primero, entender que si voy a tener esos nuevos ecosistemas, pues que tengo que tener las reglas del juego claras. Necesito establecer acuerdos con mis equipos sobre qué canales de comunicación, qué se va a usar para urgencias, qué se va a usar para proyectos. Miren, muchas veces el internet falla, el WhatsApp puede fallar también, ¿entienden? Entonces, entender que, por ejemplo, yo siempre les digo a los equipos, chicos, recuerden que el canal oficial de la oficina no es el WhatsApp, ¿sí? No es el WhatsApp. Sobre todo si la oficina a usted no le paga su teléfono. Si usted tiene un teléfono personal y un teléfono laboral, cuando usted le da un teléfono laboral al colaborador, tiene que establecer reglas también, ¿sí? ¿Por qué? Porque el colaborador puede salir de la oficina y llegar a su casa y apagar el teléfono laboral y quedarse con un teléfono personal, ¿entienden? Entonces, entender, por ejemplo, y tener esa claridad, chicos, cuando haya un tema de urgencias, por ejemplo, ¿cuál es lo que vamos a utilizar? Miren, una vez sucedió un tema muy urgente en una de las instituciones que yo trabajé, y el colaborador no atendía su teléfono. El teléfono del teléfono de él, ¿no? No atendía, se le llamaba, y era un tema muy urgente realmente. Y pues no se lograba. Y entonces el segundo procedimiento que habíamos establecido dentro de las políticas era pues llamar a casa, porque obviamente tener un teléfono fijo, ¿verdad? Algunos de nosotros todavía tenemos un teléfono fijo, entonces se llamaba a la casa. En aquel momento había teléfonos fijos. Y sino el tercer procedimiento era contactar a la persona que él tenía como contacto de emergencia en su contrato, en su documentación, ¿no? En su portal interno todos teníamos. Si alguien, imagínense que alguien se desmaya en la oficina, si alguien se lastima o algo sucede en la oficina, tenemos que tener 1 o 2 contactos de emergencia. Entonces era llamar al primer contacto de emergencia. Entonces recuerdo que, ¿sabes? Se tuvo que llamar a la esposa. Buenas noches, mire que soy tal persona, de tal, estamos queriendo localizar a su esposo, estamos teniendo una situación urgente en la oficina y no lo localizamos. Sí, es que él tuvo un inconveniente con su teléfono. Ok, perfecto. En ese momento se lo paso. Entonces ahí del teléfono de la esposa nos pasó al caballero
y pudimos ya informarle pues para que se gestionara. Pero ¿qué es? Es importante, chicos, tener estas contingencias, saber si hay una urgencia, si tenemos un ciberataque en las computadoras, o si se está incendiando una oficina, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién contactamos? ¿Cómo contactamos? ¿Cuál es el? O para algunos proyectos, por ejemplo, decir, no, para este proyecto los canales van a ser estos. ¿Sí? Entonces, tener las reglas claras es importante. Luego, vamos a diseñar una serendipia que llamamos, que es crear estos espacios virtuales e informales, como estos canales de café, ¿verdad? En cualquier plataforma. La verdad es que la plataforma ahí no es como importante. Ahora, sí que recomendamos, nosotros cuando lo hicimos en su momento, era, si yo uso Teams, chicos, por ejemplo, nosotros usábamos Teams para reunirnos. Entonces ya nos queda notificación, reunión con Teams, no sé qué. Y usted salía de una reunión, iba a otra. Y así, ¿no? Que si nosotros hacíamos estos espacios de café, como les decía, el tema de los postres, y que lo hacíamos, dos reglas teníamos nosotros en ese momento cuando lo hicimos. Primero, que si la reunión iba a ser, eran reuniones cortas de 30, 45 o 60 minutos. Habíamos establecido esos espacios, ¿verdad? Con el objetivo de que todos participaran. Entonces cada equipo podía decidir, nosotros vamos a reunir 45 minutos. ¿Cuál era la otra regla? Si nosotros nos íbamos a reunir una hora, entonces era media hora, la empresa colocaba media hora y media hora al colaborador. Entonces, nos íbamos a reunir los viernes y nuestra hora de salida era a las 5. Entonces esos espacios de canales de café para los equipos eran a las 4:30 los viernes. Entonces a las 4:30 ya todos se desconectaban y utilizábamos otra plataforma, ¿sí? Que esas los jefes la gestionaban. Entonces decían, nos vamos a reunir por Google Meet, o nos vamos a reunir por Zoom, pero era otra plataforma, no era la misma que utilizamos para trabajar. Y eso es un tema neurológico también, chicos. O sea, como que el lugar donde usted estudia no puede ser el mismo lugar que usted está. Si usted descansa en su cama, no puede estudiar en su cama, porque su cerebro entiende que la cama es para dormir, y de ahí empiezan esos temas de que el cerebro se confunde, ¿no? Entonces, bajo ese mismo esquema lo utilizábamos en la parte neurológica, y se usaba otro espacio para la socialización, y la empresa daba la mitad del tiempo y el colaborador también. Entonces ahí se podían hacer temas de café, postres o alguna actividad, o vamos a jugar algo, por ejemplo, y se ponían a hacer algunos juegos que podían realizar los colaboradores. Y ahí lo bonito era que cada equipo podía ser tan creativo como quisiera, ¿sí? Se habilitaban esos espacios. Quienes trabajaban, por ejemplo, sábados, también se hacían una vez terminaba la jornada de trabajo los sábados de ellos. Si terminaban a las 12, pues a las 11:30, ¿sí? O habían algunos equipos que lo hacían temprano y decían, no, es que vamos a hacer un desayuno el sábado. Entonces nuestra hora de trabajar es a las 8:30 de ingresar a la oficina, entonces vamos a ingresar a las de 8 a 9 vamos a tener nuestro desayuno. Entonces cada quien a las 8 tenía su desayuno, se reunían en otra plataforma y mostraban, mira lo que estoy comiendo. ¿Y quién lo hizo? No, es que esto lo hizo mi mamá, lo hizo mi abuelita, o lo hice yo, me levanté temprano, y así. Esos espacios de socialización, ¿verdad? Que funcionan porque los creamos en su momento en pandemia, y pues sí, fíjense que son bastante relajantes y ayudan mucho a los equipos. Funcionan. Y el híbrido por diseño. Todas las reuniones deben planificarse asumiendo que habrá participantes remotos, ¿verdad? Entonces, es decir, si yo ya sé que tengo un ecosistema híbrido, tengo que manejar todo mi flujo, mandar a todos la invitación de alguna manera que les llegue a todos, entender que si voy a necesitar pizarra digital, que todos tengan cámara, por ejemplo, que la persona, ¿a qué me refiero? Es, por ejemplo, nosotros teníamos la sala de juntas, que esa sala de juntas tenía sistema en el que conectábamos a las personas de otros países, por ejemplo, y estábamos los que estábamos presenciales y los que estaban online, si habían 2, 3 en Panamá, el de Guatemala, nosotros lo estábamos viendo en la pantalla grande, digamos, enfrente, y ellos nos estaban viendo a nosotros, ¿sí? Pero claro, tengo que tener equipos, chicos, tengo que tener tecnología para manejar ese tipo de reuniones, ¿verdad? Porque si no, entonces ellos no nos están viendo, nosotros no nos están viendo, y resulta más bien incómodo. Entonces tengo que planificar entendiendo todas estas consideraciones, ¿sí?
La habilidad individual crítica, comunicación asertiva versus agresiva pasiva. La estrategia más brillante nos va a fallar si las personas no sabemos comunicarnos. Entonces, hay que entender que la asertividad es la base de las conversaciones difíciles y la colaboración sana. Entonces, el primer estilo que vamos a ver es el estilo de comunicación pasivo que tenemos aquí. Este tipo de comunicación tiene la característica de evitar el conflicto, ¿sí? No expresar las necesidades que tiene y decir sí cuando quiere decir no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el impacto que vamos a tener en la confianza y en la motivación de nuestros colaboradores? Que va a destruirla y va a generar resentimiento, y evidentemente eso no va a aportar a la claridad. ¿Por qué? Porque van a decir que sí cuando quieren decir que no. Y entonces empezamos a tener esa característica de ocultar los problemas bajo la alfombra, que llega un punto en que creen, pasa de ser pasivo a ser agresivo, porque cuando se acumula demasiado, ¿no? Entonces, es importante, muchas veces dicen, es que él es introvertido, entonces se piensa que es por ser introvertido es pasivo, o que los que somos más extrovertidos somos, no decimos siempre lo que pensamos. Eso no necesariamente tiene que ser así. El estilo de comunicación pasiva no tiene que ver si usted es introvertido o extrovertido, ¿sí? Entonces, tiene más que ver con el tema de la confianza y la motivación. Porque puedo ser muy extrovertida, pero si yo estoy desmotivada en un equipo, llega un punto en el que simplemente no voy a decir nada. Voy a decir que sí porque es una actividad laboral y voy a ir y voy a hacer presencia, pero no voy a ser un elemento que va a aportar, un elemento que va a generar un ambiente positivo en la actividad, ¿entienden? Entonces es importante entender, primero, que no tiene nada que ver con la personalidad, que si es introvertido o extrovertido, que ese es el primer error que tenemos, en pensar eso. Y segundo, entender que ese tipo de comunicación de una persona que nosotros vemos que no opina. Miren, cuando alguien dice sí, cuando quiere decir no, su lenguaje corporal, y usted va a ver la cara de la persona. Y ahí usted piense o a usted mismo cuando le ha pasado, que usted quiere decir no, y dice que sí, y alguien le dice, ¿verdad que no quieres estar aquí? Y le dicen, ¿cómo sabes? Porque se te nota que no quieres estar aquí. O sea, nuestro lenguaje habla. Siempre nos estamos comunicando, aunque creamos que no nos estamos comunicando. Nuestra postura, nuestras caras, si hablamos, si no hablamos, también nos estamos comunicando, ¿verdad? Y cuando hablamos, ¿qué es lo que decimos? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con este impacto que puede generar, ¿sí? El estilo de comunicación agresivo. ¿Cuál es la característica? Es cuando se impone la opinión. Cuando no escuchamos, porque obviamente yo estoy más que todo enfocada en que se escuche mi opinión. Entonces, de esa manera, yo estoy bloqueando, digamos, mi canal de escucha. Estoy en ese constante culpar a los demás. Y mi lenguaje verbal y no verbal es bastante dominante. Miren, cuando nosotros estamos y yo doy capacitaciones o formaciones específicas de comunicación estratégica, y en la vida, digamos que en la parte física, toda la comunicación que está sobre el tema de sus codos, digamos, se considera agresiva, digamos. Entonces, que es muy importante que la comunicación sea como a este nivel. Cuando son temas virtuales es bien complejo, porque realmente nosotros, pues el tema de las cámaras, los espacios. Pero evidentemente, y hay lenguajes que deben de ser más suaves. Les digo, todo esto comunica, pero usted puede ver a una persona que tiene un lenguaje o una persona que quiere imponer su opinión y solo miren el lenguaje corporal de los políticos. No, independientemente, no nos interesa su orientación, ¿sí? Sino que vean los lenguajes, ¿no? ¿Quién es? Y así lo vamos a hacer, y esto, y no sé qué. Y siempre la comunicación es arriba de los hombros, acá, arriba, ¿no? O sea, muy agresivo, muy pesado, muy fuerte, ese tipo de comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Imponer su opinión y decir que son mejores candidatos que otros. Pero ese es un estilo sencillo. Entonces, es una manera sencilla de poder verlo físicamente, ese estilo de comunicación
digamos, con una orientación de imponer la opinión y que es comunicación tanto verbal y no verbal dominante. ¿Cuál es el impacto de la confianza en la motivación de los equipos? Evidentemente destruye. También, al igual que acá, que aquí destruye la confianza, aquí nos va a destruir directamente la motivación. Porque un estilo de comunicación agresivo va a crear un ambiente de miedo. ¿Sí? Las personas van a decir, mejor no digo. Y ahí sí se generan silencios totales. ¿Sí? Las personas dejan de contribuir totalmente. ¿Por qué? Pues por el estilo de comunicación, digamos, de los líderes en este aspecto. La comunicación asertiva, o el punto de comunicación que debe ser asertivo, es expresar nuestras ideas y necesidades, sentimientos, con una claridad, con firmeza y sobre todo respeto, entendiendo que vamos a sostener nuestros derechos sin violar los derechos de los demás, porque es mucho decir, yo como líder tengo que entender que debo respetar el derecho de cada uno de mis colaboradores, pero cuando yo necesito o como colaborador quiero que manejar mis derechos, pero estoy inmediatamente atropellando los derechos de los demás, es donde las cosas se vuelven complicadas. Y eso es uno de los trabajos, de las asignaciones que deben de tener los líderes y que deben de tener claros, que deben de formarse y prepararse para estos temas, ¿sí? Para manejar estas equidades. Entonces, digamos que los líderes, aparte de conocer todos los matices de liderazgo que hay, la parte de comunicación asertiva es algo que también tiene que ser un punto de obligatoriedad para los líderes que están dirigiendo equipos. ¿Por qué? Porque obviamente también tiene un impacto en la confianza y la motivación, y tenemos que tener entendimiento que un líder que genera confianza va a crear un ambiente de respeto, de seguridad psicológica, y estos ambientes son predecibles y constructivos. Y en estos ambientes es agradable trabajar, es agradable dar ideas, es agradable sentirse parte, ¿sí? Entonces, ahí es donde recuerden que venimos viendo, hemos venido observando estas empresas o estos ejemplos de cómo manejar esto y cómo manejar otro. Bueno, si yo tengo una comunicación asertiva y genero estos espacios de seguros y confianzas con mis colaboradores, en donde ellos tienen la capacidad de poder decir sí o decir no, la verdad. Por ejemplo, hay algunas oficinas, algo sencillo, chicos, algo sencillo. Vamos a hacer una actividad de amigo secreto, digamos, para estas fiestas navideñas. Y entonces decir, es que todos tenemos que participar. Si es una actividad opcional, navideña, decir, no, si usted no quiere participar, no pasa nada. ¿Le gustaría ir a la cena? Entonces, por ejemplo, en algunas organizaciones, es decir, hay gente que no le gusta participar en cuchumbos o en amigos secretos porque ha tenido traumas del pasado que no ha podido superar, y es válido. Dice, es que a mí no me va bien y no me gustan estas actividades, o no me gusta, o hay personas que simplemente, chicos, tienen dificultades para comprarles regalos a sus hijos o a sus parejas. Y a las esposas o a los esposos les dicen, ¿sabes qué? Mejor vamos juntos y vos elegís lo que querés, porque hay personas que realmente se consideran como una incapacidad o no quieren invertir simplemente energía en andar buscando un regalo. Ahora imagínense que buscar un regalo para alguien que usted no conoce bien, toda la energía, todo el tema, en temporada navideña, que las tiendas están llenas. O sea, hay personas que no quieren eso, y es respetar que no quieran hacerlo, ¿entienden? Entonces decir, pero no es, ¿y por qué no querés? Es que te cae mal la gente. Pero yo recuerdo que una vez así sucedió y le digo, no, eso no se pregunta, la gente sigue, la gente no quiere participar, hay muchos motivos. O sea, ahorita en un ratito cuántos motivos diferentes les di, y no tienen nada que ver con que me caiga mal un compañero de trabajo. Simplemente hay personas que no les gusta participar en ese tipo de actividad, y hay que respetarlo, porque hay que obligar a la gente. Quien quiera participar, que participe. Entonces les decíamos, si ustedes no quieren participar en el amigo secreto, no pasa nada, pero ¿les gustaría acompañarnos en la cena? ¿Qué vamos a hacer? Sí, en la cena sí, ir a comer y a relajarme un rato si quiero. Muy bien. Entonces no pasa nada, usted solo va a la cena, solo paga la cena y pues no tiene que comprar regalo ni nada. Y no pasa nada.
Entonces habían que en un equipo, dependiendo de la cantidad de equipos, 2, 3 personas que no participaban y no pasaba nada, ¿sí? Pero uno de los errores es que venimos y decirle a alguien, ¿y por qué no quieres participar? Es que te cae mal alguien aquí del departamento. No, no es eso. O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen el esquema que hasta compran los regalos navideños de sus familias con antelación por Amazon para no andar en las tiendas en diciembre, por el tráfico, por la seguridad, una y mil motivos. Les decía yo, eso es comunicación agresiva. Entonces, no. Decir, mira, vamos a hacer esta actividad, quienes quieran participar, esto. Y si alguien que no quiere o elige también, elige no asistir a la cena navideña, habrá un motivo. Decir, no voy a participar. Si el colaborador, chicos, generalmente uno dice, no puedo porque justamente en esa fecha viene una tía de Estados Unidos o de Canadá o de Europa que teníamos mucho tiempo de no ver, vamos a hacer una reunión. Muy bien. O el colaborador dice, no, fíjate, no voy a poder asistir. Y ya nomás, ok, no pasa nada. El jefe, después o en algún momento, le puede preguntar, oíme, ¿todo bien? ¿Todo bien en casa? Vi que no pudiste ir a la reunión, ¿todo bien? ¿Algo está pasando? O puede hacerlo antes, ahí dependiendo, ¿no? De qué tanta confianza haya, de cómo, porque pueden haber mil y una situaciones, chicos. Entonces, eso es lo importante, que podamos generar un ambiente que permita este tema de expresar ideas y sentirnos con esa libertad y esa comodidad de decir, esto tengo ganas hoy o no tengo ganas hoy y no pasa nada, ¿sí? El arte de persuasión. No sé si ustedes conocen el storytelling. Bueno, el storytelling, digamos que el gran contador de historias es Coca-Cola, digamos, fueron como de los primeros que empezaron a usar el storytelling a nivel corporativo y estratégico. Y me acuerdo que una de las organizaciones que yo laboré fue la primera vez que fui a un storytelling más orientado como temas de colaboradores, entonces bien interesante. Algo que tenemos que tener claro es que sí, el storytelling es para generar esa persuasión, ¿sí? Nada más que de otro punto de vista. Los datos convencen, chicos. Si nosotros queremos convencer a alguien, decimos, mira, este televisor que vas a comprar te va a reducir 35% la reducción de electricidad. Muy bien. Pero las historias conectan a las personas y por ende las mueven. Entonces el storytelling a mí me encanta en todo a nivel organizacional, me parece espectacular, porque no es un cuento de hadas, sino que es una herramienta de liderazgo que podemos, si nosotros entendemos el storytelling y lo emprendemos a utilizar, nos va a permitir hacer cosas maravillosas. ¿Por qué funciona el storytelling? Porque las historias activan en nuestro cerebro emocional, que es el sistema límbico, nos activan haciendo estos mensajes más memorables y creíbles. Entonces, por ese es el motivo que se le cuentan cuentos a los niños. Si yo les cuento un cuento a ustedes, esa se vuelve más memorable y se va a quedar registrado en esa parte porque se va a activar el cerebro emocional. Por eso ustedes se fijan, hay anuncios de Coca-Cola que definitivamente no dicen ni una palabra, pero va el tren, son anuncios mucho de Navidad, el anuncio de Navidad que va, el trencito que aparece Santa, no hablan, ¿no? Pero todo está activando todo el cerebro emocional, todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones del storytelling para nosotros como gestores de talento humano? Primero, podemos transmitir la cultura y los valores, contar historias a nuestros colaboradores que personifiquen los valores. Y entonces nosotros teníamos una sección en donde la campaña de Viviendo los Valores, que estuvo vigente todo un año, ¿no? Un año y 3 meses creo, por ahí. Entonces cada cierto tiempo manejábamos el tema y fomentábamos para publicar en el boletín cómo los colaboradores vivían los valores fuera de la institución o cuáles eran los retos que miraban con los valores cuando estaban fuera de la institución. Entonces, de esa manera enseñamos a que el colaborador contara historia y que las personas que estaban leyendo el boletín o esa historia también conectaran. Nosotros teníamos también un packing, se creó un packing
Y este Paquín era muy divertido porque todas las cosas que pasaban como insólitas en la organización, una vez unos chicos llevaron, cohetes se llaman, ¿no? Sí, cohetes. Y entraron a la oficina y llevaron los cohetes. Y yo no sé cómo los cohetes se encendieron y empezó aquel desastre dentro de una de las oficinas y aquel escándalo, ¿verdad? Porque realmente sí que fue accidental cuando ya lo hice. Entonces, en ese Paquín, chicos, todas esas cosas se contaba el storytelling. Y había una vez, obviamente se ponían Juanito, y Juanito estaba en su casa aburrido y decidió que para generar un espacio de diversión con sus compañeros de trabajo al salir de la oficina iban a llevar juegos pirotécnicos. Es que no me acuerdo el nombre, no es juego pirotécnico, porque esos son los otros. Tienen otra, pero creo que era pirotecnia, algo así. Y entonces, y se buscaba un lenguaje divertido, ¿no? Y entonces, y el Paquín era como en forma de Paquín, como los que pudieron, digamos, leer Paquines en la infancia, estilo Paquín. Entonces se iba escuchando que usted iba cambiando la historia y aparece, y muy gráficamente muy bien hecho, y entonces, y no sé qué, y no sé cuánto, y de repente pasó y explotó, y entonces, y al final decías, teníamos un personaje que era el personaje, no seas como, no me acuerdo, ya ahorita se me fue el nombre, no seas como, no lleves pirotecnia porque eso pone en peligro la vida, puede poner en peligro la integridad de tus compañeros y de los equipos de la organización, por ejemplo. Entonces era bonito porque contábamos toda la historia, ¿sí? Y al final se contaba, se decía el valor, o sea, se iba metiendo todo, ¿no? Pero lo interesante era que, miren, ese Paquín llegaba, era increíble porque investigamos a la hora que lo enviábamos, pero el Paquín llegaba y escuchábamos a todo el mundo en las, el que le decía, así como el librito que se va cambiando, y tenía un sonido, y escuchábamos y decía yo, está efectivo el Paquín, todo el mundo lo está leyendo, y de irte a alguien, sí, está bueno. Y alguien llegaba y decía, al rato llegaba alguien y decía, Arlene, ¿en serio? Esto pasó en la oficina. En la institución esto pasó. Sí pasó, porque era otra característica, chicos, que todo lo que se publicaba en el Paquín eran historias que realmente pasaban. Como la organización era muy grande y teníamos operaciones, pues, en otros países, entonces habían de cosas insólitas a cosas insólitas que sucedían, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué? La gente era como, eran historias divertidas, pero era como realmente esto pasó. Y obviamente nosotros cambiábamos muchas cosas con el objetivo de que tuviera un tono más de comedia, divertido, obviamente una comedia respetuosa, pero se cuidaban mucho que los nombres no se publicaran, no publicamos las áreas que realmente habían pasado este tipo de cosas, y así, ¿no? Entonces era una manera de transmitir el tema de los valores, y lo utilizamos mucho para manejar ese tema de valores y cultura, y de esas dos maneras, tanto con el Paquín, que era más como anónimo, con esas historias de las cosas que pasaban raras, y en la parte del boletín, cuando alguien quería hablar sobre cómo vivió un valor fuera de su oficina y que contaba esa historia también. También lo podemos utilizar para comunicar el cambio. Por ejemplo, una narrativa de por qué vamos a realizar un cambio que es necesario, ¿verdad? Con una visión a futuro, versus solo presentar un plan en una PPT, en una presentación, es más aburrido. Entonces, contar las historias siempre va a ser más emocional y más divertido. Entonces, también lo podemos utilizar para comunicar el cambio. Podemos comunicar también para atraer talento, ¿verdad? La marca, si ustedes tienen alguna marca, que es la marca dentro de, creo que es, no me acuerdo si les coloqué alguna, que hay unas organizaciones que tienen su marca de empleador, ¿verdad? Entonces puede contar esa historia auténtica de cómo es trabajar aquí. Entonces nosotros podemos tener también un personaje que sea el Juanito Escarcha, que trabaja en la organización y que evidentemente, pues, ¿qué creen? Quiere contar una historia auténtica de cómo es realmente laborar en esta institución. Entonces cuento la historia, cuando yo entré, entonces yo quiero contar mi bienvenido a aborto, por ejemplo. Entonces yo puedo crear un video animado sobre donde Juanito Escarcha
o si es Juanito Hamburguesa o hamburguesín le puedo poner, ¿verdad? Porque ahí la creatividad para lo que sea, dependiendo del rubro del negocio que tengamos. Les voy a contar cuando yo comencé a trabajar aquí en McDonald's. Miren, mi primer día yo me levanté y pasó aquí, pasó allá, puedo poner elementos divertidos y me pasó de todo para llegar, pero llegué y me recibieron así y allá y le cuento a la gente cómo es el bienvenido a bordo de mi organización a través de una historia. Es súper bonito, ¿verdad? Cómo es trabajar aquí, cómo manejamos los ascensos. Yo puedo toda la información que yo quiero, que yo estoy interesada como organización, que la gente de afuera sepa para que eso me sirva para atraer talento, o contar también cómo manejamos el tema de la responsabilidad social, porque ahora digamos que los ejecutivos más conscientes, algo también, si tenemos 2 buenas oportunidades, decimos cuál es el que hace más responsabilidad social. Es más valorado ahora. O sea, yo cuando voy a manejar un cliente o algo, lo primero que reviso también es, a ver, ¿qué hace de responsabilidad social esta marca? Y cuando es ejecutivo, es decir, si yo tengo que trabajar en un lugar, voy a trabajar en el que tenga mejor enfoque de responsabilidad social. Entonces, yo puedo decir, y tenemos, les voy a contar cómo nosotros tenemos el tema de la responsabilidad social. Sembramos pero no les digo ni les doy datos, sino que les voy contando la historia que había una vez, una persona que se sentía triste, entonces fue a sembrar un árbol y ese árbol floreció y dio frutos y lo que sea de la historia, y al final decimos y hacemos una analogía con algún proyecto que se sembró y que se hizo. ¿Entienden? Entonces también nos sirve para atraer talento y funciona muy bien, les cuento. El arte de la persuasión con el storytelling estratégico y la estructura básica que esto es de Joseph Campbell, siempre les pongo por si ustedes quieren investigar los autores, y aplicada como por autores como Nancy Duarte, porque yo les decía que muchas de estas nuevas tendencias de las nuevas áreas corporativas que tenemos hoy por hoy son de adaptaciones y se van implementando muchos temas de áreas que ya se habían manejado, muchos temas solamente estratégicos para ciertas áreas de planificación o de gerencia, y se han agarrado y se han adaptado por otros autores para decir, esto va adaptado para operaciones, esto para mercadeo, esto para gestión de talento. Entonces, siempre tiene que haber un héroe, ¿sí? Una realidad actual, el colaborador, el equipo o el desafío que enfrenta. Ese es como digamos, es lo primero. Luego, el conflicto, el obstáculo o el reto que vamos a enfrentar, ¿verdad? La barrera que vamos a superar. Un proceso, un mercado difícil, unas metas, una situación de adquisición donde me voy a tener que mezclar con otros compañeros que me parece un conflicto, cualquier cosa, ¿no? Que tenga esa orientación. Y el tercer punto es una solución, una resolución, una visión. Cómo gracias a la estrategia, a mi valor, a los valores, a la cultura de nuestra organización, vamos a superar ese obstáculo y llegar a un futuro mejor. Es súper sencillo crear estos storytelling estratégicos. Son muy útiles y se los recomiendo mucho. La prueba de fuego de comunicación de crisis. Cuando más se prueba la fortaleza del sistema nervioso de una organización y cuando se saca la reserva de la confianza, le digo yo. Entonces, los principios fundamentales es la rapidez. Tenemos que ser el primero, comunicar pronto y constantemente. El vacío de información, recordemos que lleva a los rumores. Entonces, yo tengo que ser rápido, ser el primero en comunicar, ¿sí? Y también tener unos flujos de comunicación intermitentes, pero constantes. Y esa constancia, esa intermitencia tiene que ser planificada, ¿sí? La transparencia de decir la verdad, admitir lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se está haciendo para averiguarlo. La credibilidad es el activo más valioso. La coherencia, usar una única voz. Todos los portavoces deben de transmitir el mismo mensaje central. Eso es importante. Generalmente en las oficinas hay un solo portavoz o 2 máximo, y a esas portavoces los dirige el gerente general, el CEO o el gerente de clúster, o sea, el gerente de clúster de toda el área de Latinoamérica, por ejemplo. Y debe mostrar empatía, mostrar preocupación humana,
reconocer el impacto en las personas, empleados, clientes, antes de hablar de negocios. Aquí un ejemplo claro, una vez sucedió que una de las organizaciones que nosotros trabajamos usaban este tipo de noticias que son un poco amarillistas. Aparecía publicado que la institución estaba involucrada en un tema bien delicado a nivel internacional en otro país. Y inmediatamente el gerente general, el CEO del país, mandó a llamar a todos los vicepresidentes, pero les estoy diciendo, la noticia salió ahorita, todo el mundo estaba trabajando porque eran las 9 de la mañana. No miento, la noticia salió como a las 8:30. A esa hora le llamó a todos sus vicepresidentes, les dio una sola instrucción y todos los vicepresidentes llamaron a todos sus equipos presenciales. Y en el mero, la oficina fue como levántense todos. Y ahí mismo en las oficinas todos los vicepresidentes hablaron. Y les voy a decir, por ejemplo, fue muy rápido. Yo ni me había enterado. Digo, ¿qué? ¿Las noticias? ¿Cuál? ¿Dónde? Ni siquiera sabía. O sea, que no dio chance de que mis amigos que sabían que yo trabajaba en esa organización me escribieran un WhatsApp. Ay, no sé qué. No, ni eso dio tiempo. O sea, fue muy rápido. La transparencia de decir la verdad en ese momento fue como, nosotros no estamos involucrados. O sea, de primera mano les decimos que no estamos involucrados. No sabemos qué está pasando. ¿Cuál es la vinculación que... Lo que no se sabe era que no sabían la vinculación de dónde habían sacado esa vinculación, pero que ya tenían todo el equipo, todos los equipos a nivel local e internacional gestionando qué era lo que realmente pasaba y que nos iba a estar avisando, y se nos decía que recordáramos pues que nosotros éramos una institución con estos y estos valores, que estábamos siempre en ese marco estratégico y que entendíamos que el presidente entendía que la confianza de sus colaboradores era sumamente importante, que es por eso, chicos, nos estaba comunicando, éramos los primeros en saber. O sea, el mensaje fue muy sencillo, muy claro, pero muy directo y cumplía con todas estas características. Era coherente porque era el mismo mensaje que había mandado el gerente general, verbal, como se los dio a ellos, a todos los vicepresidentes, y todos los vicepresidentes comentaron exactamente lo mismo. Y el tema de la empatía, reconocer el impacto de las personas, de nosotros como colaboradores, ¿en qué aspecto? Porque pasaba que iban a poder, es feo trabajar en un lugar donde dice, escuché que tu empresa está involucrada con tal situación, y que el colaborador no sepa, porque por ejemplo hay algunos colaboradores que no vemos muchas noticias, entonces en aquel momento era decir, yo no me enteré, o de qué hablan, y saber que no, yo estoy informada de primera mano, y no, la situación es esta y no, ¿sí? Entonces en ese momento ese es el ejemplo que decir, es real, funciona muy bien y mitiga. No hay rumores, no hay nada. Mira, de eso no se habló, nadie hablaba. No había problema. Un plan de comunicación. Tenemos que saber la precrisis, tener un protocolo listo para cuando sucedan estas situaciones o situaciones X. Tenemos que tener claros quiénes van a ser nuestros portavoces oficiales por país, por subsistemas o departamentos, depende de mis estructuras. Entender qué canales son prioritarios y cuáles voy a usar dependiendo el nivel de complejidad del tema o de la crisis. Si va a ser presencial, como lo manejamos en esa ocasión nosotros, o va a ser por escrito. En algunas cosas mandábamos comunicados por escritos que eran muy de temas de crisis, y lo mandábamos por escrito, con procesos, con qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a gestionar, ¿no? Los canales prioritarios y la audiencia clave. ¿A quién va dirigido? ¿Quién es importante que sepa? Porque puede ser mis clientes también, tengo que comunicarla a mis colaboradores, a mis clientes, a mis proveedores, ¿entienden? Y durante la crisis, eso es precrisis. Durante mi crisis, yo tengo que activar el comité de crisis. Tenemos que tener un comité de crisis. Nosotros teníamos un comité de crisis y el mensaje debe ser: aquí está lo que sucedió, aquí está lo que estamos haciendo para solucionarlo, y aquí está cómo nos está afectando. Ahí se me fue una N, lo siento. Entonces, esa claridad. Y el post-crisis es realizar un análisis una vez pasó la crisis. Entonces decir, a ver, ¿qué fue lo que nos funcionó y qué no nos funcionó? Y cómo recuperamos la confianza que se pudo haber mermado. Puede ser que se mermó la confianza, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo de cómo Microsoft, como un motor de transformación cultural. ¿Hay alguna consulta? No. ¿Sí? ¿No? Ok. Ok, gracias. Entonces, este ejemplo, el de Microsoft, ¿cuál es el contexto? Cuando
Satya asumió como CEO en 2014. Microsoft tenía una cultura interna conocida como la competencia feroz entre departamentos, que eso se le llama silosis. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de los silos, ¿no? Miren, eso es horrible, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de vivirlo, pero estar en una institución donde hay silos y ellos se pelean y dicen, no, yo soy mejor, operaciones es mejor, no, pero es que recursos humanos, no, pero bueno, es espantoso. Entonces, eran feroz la competencia entre los departamentos. ¿Qué fue lo que se hizo? El mensaje claro y repetitivo. Satya, ¿qué hizo? Comunicó incansablemente un nuevo propósito: empoderar a cada persona y a cada organización del planeta para lograr más. Este mensaje se alineó con todas las iniciativas internas, evidentemente, ya lo hemos hablado en clase. ¿Qué herramientas utilizó para fomentar esta colaboración? Adoptaron mismo Microsoft Teams, que él dijo que es bastante efectivo, internamente antes de lanzarlo, obviamente como un piloto. Antes de lanzarlo masivamente, se convirtió en el centro de la comunicación horizontal, reemplazando los emails para proyectos y fomentando el trabajo en equipo. ¿Sí? Nosotros también hicimos esto y funciona bastante bien con Teams. Transparencia radical. Nadie inició el hábito de realizar las reuniones masivas, es el all hands que hemos hablado, reuniones masivas frecuentes y transparentes, donde respondía preguntas sin filtros. Fomentó una cultura de aprenderlo todo en lugar de saberlo todo. Esto es maravilloso. Donde es seguro admitir errores. Miren, algo que tenemos que saber, chicos, y yo se los digo cuando yo formo formadores, ¿verdad? También, yo les digo, yo no tengo inconveniente que un alumno, por ejemplo, yo trabajé en una universidad donde yo tenía coroneles, eran mis alumnos, coroneles. ¿Se imagínense? Gente con tanta experiencia. Y yo tenía en aquel entonces, estaba chiquita todavía, o sea, estaba más joven, fue hace como 10 años. Pero, ¿qué es lo importante? Es entender que yo soy experta en el tema que les estoy brindando, pero no lo sé todo, chicos. Se me ponen algunas cosas de finanzas, yo que siempre he estado como muy involucrada en las cosas de finanzas, que yo las manejo, que yo las sé, pero algunas otras no. Entonces, entender que estamos laborando en una organización donde se fomenta una cultura de aprenderlo todo y entender que hay cosas que no vamos a saberlas y no pasa nada. Lo que no sé, yo le digo, yo aprendo súper rápido. ¿Qué hay que aprender? Yo lo aprendo rápido. Sí, no pasa nada. Entonces, eso fue espectacular. Y los líderes como comunicadores. Entonces, se capacitó a todos los gerentes para que fueran cascos del mensaje cultural y promovieran conversaciones abiertas en sus equipos. Excelente. Eso también funciona muy bien. El resultado sistémico que hubo en ese momento fue la comunicación, no fue una campaña, sino ese vehículo para una transformación cultural real. La colaboración mejoró la innovación, se aceleró, por ende se aceleró, ¿no? Entonces, ahí es donde hubo el renacimiento de Azure, el éxito del tema de la nube, el compromiso y el valor de la experiencia se dispararon totalmente. Y miren, con temas, bueno, sencillos se escuchan, sencillos se dicen, pero la realidad es que esto es sencillo, pero al momento de decirlo, ¿no? Como yo siempre les digo, platicarlo acá es espectacular, pero al momento de implementarlo tiene su nivel de complejidad. Pero ustedes que ya investigaron y ya trabajaron con el tema de Microsoft, pueden saber que realmente tenemos que estar dispuestos al tema de la transparencia, al tema de empoderar a nuestros líderes, de capacitarlos, de seleccionarlos bien, ¿sí? No decir, yo voy a poner este jefe porque es que Jenny diga, es que voy a poner este jefe porque es que es amigo de mi amigo y entonces lo voy a poner de jefe. Si no tiene las capacidades y las competencias, no. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente cuando nosotros estamos manejando procesos así, de transformación cultural, tenemos que considerar evidentemente estas alternativas para que los líderes tengan esa capacidad de comunicar. Y si no pasa nada, los capacitamos, pues, porque al final recuerden que ellos son nuestro canal principal también con nuestros colaboradores. Y esta fue nuestra semana 3, chicos. A ver, cuéntenme cómo estuvo, qué les pareció.
¿Todo claro? Sí, todo claro. Y a su vez la semana que más callados han estado. Qué raro. Qué raro la generación de hoy en A día. ver, ¿todo claro? Daneri está por ahí, Daneri. No lo he Sí, escuchado Master. toda esta semana yo. Muy bien. Hola, hola, Master, buenas noches. Daneri está ahí, qué bien. ¿Cómo está? Ni una manito. Nada hoy. Bueno, muy bien. ¿Qué tal el tema? ¿Está claro? ¿Están listos para manejar sus asignaciones de la semana? Miren, chicos, les puse ejemplos. 3 ejemplos. Ejemplos que he vivido también de las implementaciones. Dígame, Berenice. ¿Fue manito o me quiere comentar algo? Yo, buenas noches. Hola. Es que tengo una duda, que hoy era la asignación del día miércoles, ¿verdad? Entonces no veo que haya dicho algo. Ok, no. Les comenté que la asignación que vamos a tener es para entregar el domingo. Si vemos el sílabo, a ver si los tengo acá. Es para entregar, que ustedes lo pueden entregar el domingo. Déjenme. Ay, se las voy a abrir acá. Y esta es la tarea número 3. aquí está. O sea que solo tenemos una tarea grupal para esta semana. Sí, esta semana solo hay una tarea grupal y ahorita se la voy a proyectar. Ay, perfecto. Sí. Que mire, que yo creo que no escuché porque fui al baño rapidito, entonces ahí creo que debe haber dicho creo que eso. creo que les dije el lunes creo que fue que esta semana ya paraban las asignaciones largas que teníamos, o sea que teníamos 3, recuerdan, pero ya en la semana 3 bajábamos el ritmo, porque ya estaban cerca de sus proyectos finales, o sea de sus asignaciones finales. Entonces esta semana íbamos a tener obviamente el plan de intervención cultural, en donde ahí les digo que es grupal, en equipos, 15 puntos. La libertad del formato, chicos, ahí yo les dejo su creatividad. Solo les hago que es un tema que recuerden que son un equipo consultor, ¿verdad? Aquí les doy el contexto de la institución, que van a trabajar con Tesla y con SpaceX. Y les digo cuál es el tema, les doy instrucciones específicas sobre cuáles son los temas que ellos tienen, les estoy dando qué estoy pidiéndoles y qué cantidad de puntos tiene cada parte. Y adicional, aquí les pongo la rúbrica de evaluación. Aquí que es importante, miren, con el tema de los objetivos SMART, ustedes ya saben hacer objetivos SMART porque ya lo vieron en varias clases, pero recuerden algo, chicos, los objetivos de SMART son chiquitos. A veces me ponen párrafos y yo digo, un objetivo SMART es una línea, así, del mismo, una línea, así. Entonces, recuerden que, espérame, ya les voy a dar la palabra, solo voy a dejar de proyectar para poder verlos. Dígame, Gisela. Sí, bueno, yo leyendo la tarea, en las instrucciones específicas de esos 3 temas, vamos a escoger uno, ¿verdad? ¿Cuál uno? Es decir, donde nos dice las instrucciones específicas, nos da como 3 temas. De esos vamos a escoger uno. Sí. Uno de los 3 desafíos. Ustedes van a elegir cuál es el desafío que van a manejar. Para ambas empresas. Sí. Ahí les está explicando en el desafío, si usted se fija. Ahí les indica cómo que están reconocidas por su cultura disruptiva y por ritmo de trabajo. Y entonces que, creo que más adelante, donde les explica el startup. No, creo que será la otra. ¿Dónde está? Bueno, creo que eso no se los incluye, pero no importa. Ok, ahí van a utilizar, aquí les está el contexto y aquí es donde indica, por ejemplo, cuál es el que ustedes van a elegir de los 3 para que puedan realizar el diagnóstico estratégico, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a manejar el diagnóstico? El plan de intervención,
que obviamente para tener un plan de intervención necesitamos tener objetivos estratégicos, ¿verdad? Para poder hacer esa alineación. Y después el plan de comunicación y la parte de la evaluación. Que ahí solo vamos a mencionar las métricas, ¿verdad? Sí. ¿Hola? Sí, listo. Ah, ok. Gracias. Ok. Entonces ya está subida en su plataforma, tanto en su itinerario como después del 3.12 y está en la carpeta de documentos en la sección de asignaciones. Entonces igual es en grupos. Disfrútense la asignación, chicos, porque este tema es bien bonito, el tema. Entonces disfrútensela, la asignación, para que puedan implementarla. Y Gracias, Master. nos vemos el siguiente lunes en nuestra semana 4. Entonces aprovechen su fin de semana y avancen con su itinerario, porque la otra semana vamos a dedicar un día para poder platicar sobre el tema de los itinerarios. Entonces, si ustedes van viendo los videos, vayan haciendo unas anotaciones, qué es lo que más les gustó, cualquier cosita, para que la vayamos viendo la otra semana. Excelente, gracias, Master. Bueno, 10 minutos. Gracias, Master. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Feliz Buenas fin de noches. semana. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.